Bueno, pues como decía, buenas tardes a todos, a todas. Aquí estamos de nuevo. Parece que esto tampoco va. Pero bueno, continuamos. La semana pasada iniciamos el tema de la ciencia del hombre. Esta semana continuaremos. Jordi, perdón, esto no va. O no sé hacerlo ahí, no sé. Una de las dos. Pero no te preocupes, yo voy continuando. Muy bien, pues nosotros, como sabemos, somos el cuarto reino de la naturaleza. El ser humano es el cuarto reino de la naturaleza. Primero es el vegetal, el primero es el mineral. El mineral, como todos sabemos, tiene una conciencia dormida, pero está ahí, no quiere decir que no tenga, tiene, pero está dormida. Entonces es el inicio del gran viaje evolutivo por este planeta Tierra. El comienzo de toda la expresión del espíritu a través de la materia, no del espíritu humano, únicamente del espíritu, sino del espíritu a través de la evolución junto a la materia. Entonces, el primero, decíamos, es el estado dormido, completamente dormido, del espíritu en la materia en forma de minerales. El segundo reino es el vegetal. El vegetal ya tiene dos puntos de anclaje, en realidad es uno, pero son dos puntos de anclaje, uno en cuanto al sol y otro en cuanto a la tierra, a través de las raíces, y el sol en cuanto a la energía que recibe del Padre Sol. O sea, recibe la energía del Padre, que es una energía, a través de la propia tierra y luego directamente a través del sol, que es su representante en el plano físico. Tenemos el reino mineral, tenemos el reino vegetal. Luego tenemos el reino animal. El reino animal incorpora, además de su vinculación al Padre, de su relación al Padre, también incorpora una relación más potente al tercer aspecto de la divinidad. Tercer aspecto de la divinidad, que es la progresión, la evolución y la forma de estar en el mundo. Quiere decir que incorpora, entre otras cosas, incorpora el movimiento, incorpora la evaluación de las cosas a través de un germen, de conciencia, desde luego más elevado que en el mundo animal, y un germen de mente concreta. Sobre todo en aquellos individuos, aquellas especies que están más evolucionadas dentro del mismo reino. Por ejemplo, no es lo mismo la conciencia de un mosquito, que está en el reino animal, que la conciencia de un elefante, y no solo por el tamaño, o incluso de un tigre o un león. Entonces, hay dentro del reino animal mucha diversidad. Entonces, tienen movimiento, tienen que ganarse el sustento, ¿verdad? A través de la incorporación a la lucha del mundo, para ganarse el sustento, para cuidar a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay dentro de eso, como sabéis, cantidad de especies diferentes dentro del reino animal. Y cada una, tiene su propia meta, tiene su propia forma de evolucionar, evidentemente su nivel. Todo eso está dentro del reino animal. Muchas especies diferentes, aunque la finalidad siempre es acercarse al reino humano, y construir un cuerpo físico que el ser humano, que es el peldaño siguiente en la evolución, pueda utilizar para sí, para desenvolverse él mismo. Entonces, ya sabéis, el dicho budista, supongo que lo sabéis, de que el mejor amigo del hombre no es el perro, ni el caballo, ni el delfín, no. El mejor amigo del hombre es el cuerpo físico. El cuerpo físico proviene del reino animal.
igual que los perros, los gatos, los caballos, etc. Y es lo que hacemos servir nosotros para evolucionar. Es lo que nos da la expresión, la representación de la expresión como nosotros mismos. Entonces, repito, un reino se sobrepone a otro y lo utiliza para avanzar. Entonces, el reino, las piedras, el reino mineral, es un paso hacia esta evolución. El reino vegetal son, por decirlo de alguna manera, 2 pasos. En el reino animal, 3 pasos, con toda la multiplicidad de formas distintas que tiene el reino animal. Luego venimos nosotros, que utilizamos también todo eso. Dentro de nosotros está el reino mineral, está el reino vegetal, mineral, vegetal, animal. Aquí estamos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias cosas. ¿Qué es? Pues sobre todo es nuestra capacidad de comprensión, de entender y de relacionarnos adecuadamente con el entorno. Con el entorno, relacionarnos adecuadamente con nuestro interior y adecuadamente dentro del entorno con aquello que llamamos Dios en la magnificencia de las iglesias, en aquellas palabras que decimos del Dios trascendente. Dios trascendente está fuera y el Dios inmanente está dentro. Entonces hemos de relacionarnos con todo eso. Esa es la prioridad del ser humano. Sabernos relacionar con el entorno. Se dice, por eso, ocultamente, que aquellos individuos, aquellas personas que no saben relacionarse, no son más que animales con cuerpo humano. No son más que animales con cuerpo humano. ¿Verdad? Esto hay que pensarlo, esto hay que madurarlo internamente, no porque lo diga alguien, hemos de creérnoslo todo. No, hemos de madurarlo en el interior. Y en esa maduración obtendremos la respuesta. La espiritualidad no es ni más ni menos que sentido común elevado al máximo en los parámetros humanos. Elevado al máximo en los parámetros humanos. Sentido común. Es sentido común. Entonces, ese sentido común, cuando se utiliza adecuadamente, es el germen de la intuición. La intuición es aquella vinculación que los seres humanos tenemos con la mente superior, con el plano búdico. Llegar al plano búdico, llegar a los mundos abstractos, es aquello que deseamos, que todos queremos. Sabemos, por el germen de intuición que tenemos, que hay algo más que la mente. Entonces todos queremos llegar al plano búdico, todos queremos, muy bien, está bien, pero para hacerlo, lógicamente, hay que dar los pasos adecuados y conforme nos dicta la naturaleza. La naturaleza es la expresión de lo que llamamos la madre del mundo. Es lo que llamamos el tercer logos. Primer logos es el espíritu. El segundo logos es el alma. El tercer logos es la expresión de todo ello. La expresión de todo ello. A lo cual llamamos madre. La madre es todo. Todo. ¿Verdad? En la literatura sagrada de la India se le denomina Brahma. Brahma es Dios, pero Dios es lo que se llama en la naturaleza. Pero Dios en la naturaleza forma y en la naturaleza no forma. Tanto, quiero decir, en la expresividad física como en la no expresividad física. Porque los planos físicos también engloban en ese sentido el emocional y el mental, porque es la parte inferior de la expresión de Dios en nosotros. Entonces, a medida que vamos entendiendo esto, a medida que lo vamos comprendiendo, también va creciendo en nuestro interior la capacidad de poder vivirlo. Primero, hemos de entenderlo, comprenderlo, a un cierto punto, ¿verdad? Y luego, a partir de ahí, cuando ya tenemos un grado de comprensión determinada, empezamos a vivirlo. Empezamos a vivirlo. Vivirlo es muy diferente de saberlo, muy distinto. Muy distinto.
Tan distinto que no se parece en nada. La semana pasada abordábamos un punto que es clave en esto. No es lo mismo leernos un manual para saber nadar, para saber ir en bicicleta, para saber conducir coches, para saber, no sé, que hacerlo, que ir en bicicleta, ¿verdad? Que nadar, que volar, por ejemplo. Muy diferente. Volar quiero decir en avión. No quiero decir otra cosa, ¿eh? Entonces, luego ya volaremos con el plano búdico, eso ya volaremos. Esa ya es otra dimensión. A la gente que sabe volar no hay que explicarle esas cosas, ¿eh? Porque las vive, las vive. Nosotros todavía estamos en el punto de entenderlas vía mental. Ah, mira, este personaje dice esto, nosotros lo escuchamos, tal, muy bien, perfecto. Eso es un punto que nos llevará a comprender, repito el proceso. Y desde este punto de comprender, iniciaremos el punto de vivir, de experimentar por nosotros mismos. De manera que con el tiempo, a partir de muchas experiencias, como todo en la vida, no es diferente, como todo en la vida, iniciaremos nuestro propio progreso, nuestro propio sendero, si queremos palabras más esotéricas, de iniciación, nuestro propio proceso, nuestro propio camino de iniciación. Iniciación, como dicen los grandes sabios, es autoiniciada, quiere decir que somos un vehículo autopropulsado, ¿verdad? Nos propulsamos a nosotros mismos y a partir de ahí llegamos a conocernos a nosotros mismos. Todo lo hemos de hacer nosotros. El camino está hecho, pero cada cual tiene que hacerlo. Cada cual tiene... No vale, ahora que hablamos de camino, no vale con decir, ya me he leído y sé qué es hacer el Camino de Santiago. No, no, no. Hay que hacerlo. El Camino de Santiago, el Camino de Roma o el Camino de Jerusalén. Todos son caminos iniciáticos, ¿verdad? Porque no son solo caminos hacia afuera, son caminos sobre todo hacia adentro. Todas esas cosas las hemos de intentar comprender. Intentar comprender. Como he dicho, la comprensión es el primer paso. El entendimiento, comprensión y el entendimiento es el primer paso. Nosotros estamos muy, muy, muy ocupados todavía con el conocimiento inferior, con comprender las cosas que suceden en el mundo, por comprender la filosofía, por comprender las escrituras sagradas, lo que dicen los maestros y todo eso. Estamos muy, muy metidos ahí. Y vamos haciendo acopio, la mayoría de los seres humanos, acopio de información, acopio de información. Y yo os digo, no es necesario saberlo todo en el mundo. No es necesario. Sí que es necesario saber aquello que haces, aquello a lo que te dedicas. Todo eso sí. Importante saberlo. Para un ingeniero, saber el producto que toca y saber desenvolverse con él. Un arquitecto igual, un economista igual, un abogado igual. Alguien que lleva el coche de la basura también. Tiene que saber cómo funciona el coche, tiene que saber dónde tiene que pararse. Pero esta información no es que sea útil, es que es necesaria, ¿verdad? Pero otras cosas, a lo mejor, no son necesarias. Cada uno tiene que decidirlo, ¿eh? No es que nadie venga y nos diga esto sí, esto es necesario. No, no, no. Cada uno tiene que ir descubriéndolo. Es porque eso es parte del proceso de aprendizaje. Y entonces llega un punto en que saber que aquello no es necesario es un punto muy importante. Saber dejar cosas sin aprender, porque dices, ¿esto para qué lo quiero? ¿Verdad? Cuando me haga falta ya lo cogeré. Exactamente. Hay suficiente información al mundo como para hacerlo. Entonces hay muchas cosas que no son necesarias. Otras que sí. Lo digo porque en esta época, pues todo el mundo está muy de moda los vídeos y todo eso que enviamos, información de que si esto, que si lo otro, que si estas naciones o estas personas hacen esto o hacen lo otro. Pues todo el mundo quiere conocer más y más y más, es como una moda. Esto se terminará, tanto en la sociedad como en el ser humano. Eso se termina. Llega un momento que uno ya dice, no, ¿para qué? ¿Cuándo se termina? Se termina cuando la intuición empieza a aflorar en el ser humano. Porque vía intuitiva empiezas a adquirir el conocimiento que no tienes y necesitas. ¿Vale? También
Cuando eso abarca la mente inferior, evidentemente se ha de estudiar. Eso es evidente, ¿verdad? Pero como el pensamiento abstracto abarca el conocimiento concreto, eso muchas veces no es, ¿cómo diría?, abarcable del todo. Es decir, que no es necesario llevarlo a cabo todo. Pero eso, repito, cuando tenemos la intuición desarrollada. Antes no. Antes tendremos que seguir estudiando el abecedario, los números, ir al cole, todo eso. Habrá que hacerlo hasta que llegue el momento en que una vida se despierte el sol interior. El sol interior es el corazón. El sol interior es el corazón. El corazón representa el plano búdico. Y el plano búdico es el centro del sistema. A partir de ese centro del sistema, nosotros encontramos nuestro propio centro. Nuestro propio centro. Y en ese centro vemos lo que se llama la luz. Ver la luz no es simplemente un chispazo. No. Es un proceso. Es un proceso de clarificación que incluye la mente como el punto más denso, más bajo. Incluye la mente y también incluye la voluntad. La voluntad. Porque uno empieza a entender la voluntad, empieza a comprender la voluntad. Y cuando esto sucede, las otras cosas se quedan como muy pequeñitas a su lado, muy pequeñitas. No valen para tanto como nosotros habíamos imaginado. Pero eso hay que experimentarlo, no creo que lo diga alguien, ni yo ni nadie, ¿verdad? Todo hay que experimentar. La iniciación de uno para otro no existe. Los maestros nos ayudan en nuestro camino, eso sí, nos pueden bendecir y nos ayudan, nos dan un empujón más o menos grande para que nosotros, repito, podamos llegar a nuestras propias metas. Eso es así. El esfuerzo no nos lo quita nadie. Nadie. ¿Verdad? También he de decir que el esfuerzo es mayor cuando más ignorantes somos y es menor a medida que vamos creciendo en conciencia. Menor. ¿Vale? Menor. Y ese es un gran secreto que todos llegaremos a descubrir algún día. Todos llegaremos a descubrir algún día. Porque eso es ley de la naturaleza. No es porque lo diga alguien, no. Es porque es así, está hecho así. Todos llegaremos al punto del plano búdico. ¿Sí? ¿Todos? Sí, todos. ¿Y por qué? Mire, ¿cómo lo sabes que todos llegaremos? Porque es una ley. Es una ley. Igual que el animal un día u otro llegará a ser humano. Un animal. Pues los seres humanos llegaremos al plano búdico. Viviremos, ya no viviremos, no necesitaremos vivir en este plano denso, o en estos planos densos, físico, emocional y mental. Viviremos en los planos abstractos. ¿Haciendo qué? Será muy aburrido. No. No hay nada aburrido. Todo está pensado. ¿Por quién? Por Dios. Dios es la inteligencia aquella que está mucho más allá que nosotros. Mucho más allá. Entonces Dios sabe. Nosotros no. Creemos que sabemos, pero no sabemos. ¿No? Esto es una de las facultades del ser humano. Tal como decía el iniciado Moisés, ¿verdad? ¿Creéis que sois dioses? Pues sí, nos lo creemos. ¿Qué hay de mal en ello? Bueno, simplemente que si nos lo creemos demasiado, pues nos pegamos un batacazo brutal, pero brutal. Somos dioses, como dicen los ocultistas, en el devenir. Quiere decir que en su momento lo seremos, lo seremos. Dioses para criaturas, para las criaturas que todavía están empezando en ese proceso evolutivo, dentro de minerales, de vegetales o animales. Dioses para ellos. Pues, Y entonces uno tiene que ir pensando en esas cosas. Pensando en quitarnos, poquito a poquito, esa máscara religiosa que la sociedad y la evolución nos ha puesto. Nos hemos puesto encima, ¿verdad? Y empezar a pensar en términos de sentido común, ¿verdad? Más adelante lo haremos en términos científicos, porque tendremos la intuición suficiente como para poder abarcar un poquito el reino de Dios, que es el reino central, ¿verdad? Entrando en el plano búdico. Ahora todavía no es así. Entonces las cosas las hemos de estudiar
y las cosas demasiado potentes para que nosotros las comprendamos, las absorberemos como fe. Fe, ¿verdad? Os recuerdo que esta asociación se llama Confianza en el Maestro del Mundo. World Teacher Trust. Hay que empezar por la confianza, empezar por la fe. Si no empezamos por la fe o la confianza, no somos nada. Es un paso al vacío. Y ese paso al vacío nos ayudará a reconocernos como tales. A reconocernos como tales. Pero eso hay que ganarlo a partir de nuestro propio esfuerzo. Eso es la ciencia del hombre. Eso es la ciencia del hombre. Y si eso es la ciencia del hombre, en un capítulo de entenderlo todo globalmente. Y para entenderlo todo, página a página, hay que experimentar eso, página a página, versículo a versículo. Y entender de una vez por todas qué es lo verdadero y qué es lo falso. ¿Qué es lo verdadero y qué es lo falso? Y eso, ¿y esto? Parece que sí, como muy grandilocuente, ¿verdad? Bueno, pues sí, hay que entenderlo. ¿Cuál es lo verdadero y qué es lo falso? Tenemos que entenderlo. Semana pasada dije que los seres humanos vivimos no solo en un mundo, sino vivimos en varios. La mayoría de ellos, solo uno es verdad. Los otros son mundos que nosotros mismos nos hemos fabricado. A partir de nuestras propias ilusiones, a partir de nuestros propios destinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos tenemos derecho a vivir nuestras proyecciones. Proyecciones emocionales y proyecciones mentales. Todos tenemos derecho y todo nos ayuda a crecer. Pues sí, lo falso nos ayuda a crecer en lo verdadero. Imaginaos qué tipo de mundo tenemos, que incluso viviendo en la falsedad un cierto tiempo, encontramos la luz debido a eso, debido a la falsedad en la que hemos vivido. Y lo tenemos por contraste, contrastando. El contraste es una facultad de la mente. Y entonces empezamos a comprenderlo y empezamos, a partir de esas cosas, empezamos a despojarnos de la fuerza que tiene el imperio de la mente inferior, a despojarnos de ella. Mientras nos despojamos de ella, nos adentramos en el mundo de la mente superior. Poco a poco, poco a poco. Empezamos a ver las cosas de otra manera. Empezamos a vivir lo que en el ocultismo se llama los pares de opuestos. Los pares de opuestos. Y vemos que la solución estriba en lo que siempre han dicho los maestros ocultos, siempre, que hay que situarse de manera equidistante de los pares de opuestos, de lo bello y de lo feo, de lo bueno y de lo malo. O sea, pues ponernos en una situación equidistante y saber observar, aprender a observar cuál es el juego, cuál es el baile, si queréis, el baile de esos dos modelos, de la verdad y la mentira. Y así vamos aprendiendo, así vamos subiendo, viendo cómo nuestra verdad y nuestra mentira es una sola, no dos, no dualidad, sino una sola. Y vemos que el mundo, la mayoría de gente vive todavía en los pares de opuestos. Y veremos también que no se puede intervenir en el libre albedrío de las personas. No se puede intervenir. Ni se debe, ni se puede. ¿Por qué? Porque estamos todos construidos de una forma que hay que madurar desde dentro, desde el interior, para poder proyectarnos hacia adelante. Hay gente que todavía cree que la información es poder. Y lo es en el mundo, en la sociedad actual, pero no en los mundos espirituales, para nada. Y el ser humano, perdón, el ser humano es un ser espiritual. Ser espiritual que se representa a sí mismo a través de un cuerpo y de 3 vehículos inferiores, físico, emocional y mental. Se representa a sí mismo. O sea, nos representamos a nosotros a través de esos cuerpos.
¿Mm? Y eso nos vamos dando cuenta. Y nos vamos adentrando en todas aquellas cosas que denominamos defectos, en todas aquellas cosas que nos denominamos virtudes. Y vamos entendiendo que también van por pares. También van por pares, ¿verdad? Entonces, con esta comprensión, poco a poco vamos disminuyendo lo falso y aumentando lo verdadero. Y así son las cosas. Lo importante, repito, lo importante es entender el funcionamiento. Entender el funcionamiento. La jerarquía lo que quiere es eso, que nos adentremos en Shambhala. Shambhala es el centro de la voluntad de Dios es conocido. Y allí, un tema místico, ¿no? Pero no es tan místico, luego veremos. Allí entendemos qué es la voluntad, por fin. ¿Qué es la voluntad? La voluntad no es imposición, la voluntad no es la mayoría de cosas que podemos pensar los seres humanos. La voluntad es convencerse a sí mismo de que el plan de Dios está en nosotros y que nosotros nuestra, a ver, ¿cómo diría? Nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser, hace que tarde o temprano lleguemos al entendimiento de que estamos siguiendo el plan de una manera o de otra. Lo estamos haciendo. Y cada vez más conscientemente. Cada vez más conscientemente. Shambhala está aquí en los seres humanos. Supongo que ya lo sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo. Aquí arriba, en la cúspide del ser humano. Eso es la cúspide del ser humano. Esto es el Kailash del ser humano. El Everest, el Monte Meru, que se dice en las escrituras, o el Monte Sinaí, que decía Moisés. Es eso. Está ahí, más bien dicho, un poquito, un par de dedos, por encima de la cúspide de la cabeza. Es el lugar donde la tierra se une con el cielo. ¿Qué tierra? Esta tierra, este ser humano. Aquí se une en el cielo, que es más allá de su propia aura. El aura no es ni más ni menos que los vehículos espirituales que están junto con el físico, el emocional y el mental. Entonces, allí donde se une el cielo con los vehículos superiores y los vehículos inferiores, ahí está Shambhala. Ahí está Shambhala. Y ahí, cuando tengamos un entendimiento, cuando entremos en Shambhala y podamos discernir lo bueno de lo malo, como hemos dicho antes, y podamos salir de los cuerpos de manifestación, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y transitar por fuera de ellos, de momento digámoslo así, fuera de ellos, entonces tendremos una visión panorámica de todo aquello que hasta ahora ha sido tabú por nosotros, tabú. Pero repito, de momento, hay que vencer los pares de opuestos, el sí y el no, lo bello, lo feo, de lo hermoso, todo eso, hay que entender todo eso. ¿Cómo? No luchando, comprendiendo. La lucha pertenece al reino animal, acordémonos. Y si hoy en día los seres humanos luchamos, tenemos guerras, etcétera, etcétera, es porque nuestro instinto animal todavía está muy presente. Y la mayoría de seres humanos son más que animales, o no somos más que animales, digámoslo como queramos. Animales con cuerpo humano. Nos estamos todavía transformando en algo más. ¿Vale? En algo más que es en seres humanos. En seres humanos. Y el ser humano ya no lucha, deja la lucha para el reino animal. ¿Sabéis? Entonces, como dice el Tratado Oculto, el sabio gana sin luchar. Gana sin luchar. No lucha, pero gana. ¿Cómo? Aprende cómo. Vamos a aprenderlo. No es una cuestión, como todas las espirituales, no es una cuestión de que nos lo digan. Una cuestión de que lo aprendamos. Que lo aprendamos. Muy bien, yo creo que por hoy de momento lo dejamos aquí. Nosotros nos hablaremos de nuevo, nos contactaremos de nuevo la semana próxima. Pues muy bien, muchas gracias y adiós a todos. Adiós.